Entonces, como veníamos diciendo, a partir de los antecedentes, entender cómo se había dividido el imperio romano, tanto en lo político como en lo religioso. En lo político, hablando de un par de emperadores, cada uno pues, dirigía en su territorio, y un cisma religioso que se produjo también y que estuvimos analizando durante la anterior clase, que estaba relacionada con el concilio de Calcedonia. Ahora nos encontramos en este punto de la historia. Vamos a ubicarnos sobre el año 553 y vamos a hablar un poco del concilio de Constantinopla. Hablaremos de estos dos concilios realmente, el de 553 y el de 680. En medio de ellos hay otros encuentros y otros intereses religiosos que van, digamos, marcando el ritmo, no solo en lo político, sino también en cuanto a lo que serían las creencias que se difundirían en esta parte del mundo durante la Edad Media. Y ya les explico qué pasa con Constantinopla IV. Entonces, estamos ubicados en este punto, por favor, para que tengan pendiente. Es importante que recuerden las fechas. Vamos a iniciar desde el 553, pero sin embargo les voy a mencionar algunos antecedentes o a recordarlos para que tengamos en cuenta. Sobre el 552, es decir, ahí entrando apenas un año antes de este concilio, estamos encontrando al budismo, que se nos convierte en una religión que está haciendo su aparición en Japón y que pues hoy en día es una de las creencias más fuertes, no solamente en Japón, sino en gran parte de esta región de Oriente, el lejano Oriente. Pero mientras nuestra historia de la Reforma comienza a gestarse aquí en el medioevo europeo, allá en Japón comienzan a aparecer estos movimientos que son importantes también. Recordemos que hacia el 452, y supongo que ustedes estuvieron leyendo un poco sobre Atila, como ya lo he recomendado en 2 ocasiones. Entonces, habrán visto ustedes la importancia de Atila, un poco el origen de este personaje y de su ejército, que llega hasta muy cerca de Roma, no logra invadir Roma, no logra conquistar Roma. Atila invade Italia sobre el 452 y muere en el 453. Una muerte muy extraña para un personaje que realmente había tenido eh, tanta preponderancia en esta parte del mundo, pero el origen de los hunos, como seguramente ustedes lo advirtieron, es un poco complejo. A veces se asocia con los etruscos y es un origen muy difuso. No hay una certeza sobre el origen de estos pueblos. Pero bueno, aquí teníamos a Atila y lo que ustedes ya estuvieron compartiendo o leyendo sobre eso. También recuerden que sobre el 476 es derrocado el último emperador de Roma, pero de la Roma occidental, no de la Roma oriental, que es la que hemos venido estudiando. Acá hemos seguido con los concilios, sigue el Imperio Romano, pero sigue el Imperio Romano principalmente el de Oriente. Por eso es que es muy poco creíble que el catolicismo romano haya tenido la fuerza, la preponderancia que dicen ellos hoy en día que tuvieron en esa época. Ni siquiera el Imperio Romano como tal le pertenecía al Imperio Romano. El Imperio Romano de Oriente, de Occidente, no le pertenecía realmente al Imperio Romano, ya había sido invadido. Los érulos habían hecho caer Roma y recuerden que es la parte oriental del imperio la que sobrevive alrededor de 1000 años más. Entonces, la influencia que pudo haber tenido a nivel religioso Roma y la parte occidental del imperio romano, pues realmente es insignificante. Por esa razón sigue siendo muy poco creíble la existencia de papas, de obispos y de una organización católica como la pretenden que existía en aquella época. Era prácticamente imposible que sucediera. O sea, no se daba realmente. Sin embargo, en Oriente, con su capital Constantinopla, con los nuevos emperadores que van surgiendo,
y que cada día sí se van sumando más al concepto de la religión. La religión está muy ligada al concepto de Estado, como lo hemos visto, y muy ligada al concepto de emperador. Entonces les voy a presentar los nuevos personajes de la historia de hoy. Está aquí inicialmente Justiniano I, también llamado Justiniano el Grande. También lo llaman algunos historiadores como el último de los romanos. Realmente fue el último emperador que usó el latín como lengua materna. Y aunque gobernaba principalmente en la parte occidental del imperio, no se desentendió totalmente del resto del imperio. Hoy en día, Justiniano es considerado santo dentro de la Iglesia Ortodoxa. Ustedes ya saben cuál es la Iglesia Ortodoxa. Todas esas denominaciones que mencionamos en el video anterior. Y co-gobernó con su esposa que se llamaba Teodora. De Teodora hay muchas historias que realmente pueden llegar a ser complejas en un momento determinado. Porque tal parece que el carácter de ella era mucho más fuerte que el del mismo Justiniano. De Justiniano, al contrario, se dice que no era un gobernante tan decidido. Hay una historia, recién Justiniano llega al poder, ya casado con Teodora, y hay dos facciones que intentan derrocarlo. Justiniano tiene como primera intención escaparse de Constantinopla y abandonar el imperio. Algunos historiadores narran cómo es Teodora quien dice que es mejor un emperador muerto, pero vestido como emperador, que un cobarde huyendo, y hay un discurso que mencionan en algunos pasajes, de manera que lo que indica es que realmente ella influye en que Justiniano se quede en la ciudad, defienda el imperio, y finalmente pues logran derrotar a los que estaban intentando tomarse el poder. También hay unas historias complejas relacionadas con la vida personal de Teodora. No solo por la influencia política que tenía, sino porque, insistimos, tal parece que co-gobernó junto con Justiniano. Y decimos que co-gobernó en el sentido de que es muy probable que ella tomara muchas de las decisiones importantes, pero algunos historiadores hablan de ella como una persona que tenía un estilo de vida que se ajustaba poco a las normas éticas incluso de aquella época. Algunos dicen que era, antes de ser emperatriz, fue actriz. Y las actrices en aquella época estaban relacionadas con la prostitución. Digamos, no era común separar las dos actividades. De Teodora también se dice que tuvo algunos hijos, o por lo menos hay una hija que también desechó de su palacio. Hay muchas historias acerca de ella en cuanto a su actividad personal. Parece que tenía relaciones con muchos hombres. Era un personaje un poco medio siniestro dentro de la corte del emperador Justiniano, pero justamente por el hecho de que tenía una personalidad que era muy fuerte y al parecer lograba dominar la de Justiniano. Sin embargo, hoy en día es considerada santa también por la Iglesia Ortodoxa y por algunos movimientos católicos, quienes reconocen en ella algún tipo de valor por el trabajo que realizaba en favor del catolicismo, en este caso, pues un catolicismo más ortodoxo que un catolicismo propiamente dicho
como, como el que intentan vendernos que se desarrolló en Occidente, pero pues que vamos entendiendo aquí con el transcurso de la historia que definitivamente no podía darse un catolicismo tal y como lo presentaba. Ahora, ¿por qué estamos marcando los tonos en este mapa? En color amarillo a su derecha, pues evidentemente el Imperio Romano de Oriente, pero ya recuerden que Roma había caído, que Roma había sido invadida por Odoacro y que ya no les pertenecía a Roma y que también había sido saqueada por los hunos, que Atila había saqueado parte de Italia. Y muchos de estos grupos se han encargado de ir haciendo que se perdiera o que desapareciera el imperio romano. Entonces, casi que estamos entendiendo que solamente es la mitad del imperio la que está persistiendo hasta este momento, que es la mitad del imperio que corresponde a Oriente. Pero sí hay que entender que es durante este periodo de Justiniano que se desarrollan campañas militares en favor de la recuperación del imperio. Y de hecho, a pesar de todo lo que se diga de su personalidad, la historia nos muestra también que Justiniano logra recuperar gran parte del territorio del imperio que se había perdido, y es lo que estamos marcando en color verde. Son zonas, extensas zonas del imperio que Justiniano logró recuperar, es decir, que prácticamente logra reunificar el imperio. Por esa razón es que pasa la historia como Justiniano el Grande, en lo político, en lo militar. Ahora, él tenía unos muy buenos militares, por supuesto, que ejercían la tarea eh, que él avalaba, y pues digamos que es como darle demasiada importancia en lo militar a él, porque pues él realmente no dirigía las tropas, pero pues delegaba en personas que cumplían la tarea. Entonces, desde ese punto de vista, podemos entender a Justiniano como, sí, así como lo nombra la historia, como el último gran emperador que tuvo el Imperio Romano. Por supuesto que logró prácticamente retomar una gran extensión de Occidente que se había perdido. Aparece, ya vamos a hablar un poco acerca de lo religioso, aparece sobre el 482 un edicto de un emperador bizantino a, anterior a Justiniano. Estamos hablando de Justiniano, pero voy a devolverme un poquito en la historia. Entonces, estamos hablando en este caso de un emperador de nombre Zenón, que es el que alcanzan a ver acá en la imagen que está acuñada en la moneda que está en la parte superior derecha de su pantalla. Y como ustedes vieron, en Calcedonia se profundizó la división. Digamos que el movimiento religioso se dividió, se comenzaron a crear todas estas nuevas iglesias, todas estas nuevas organizaciones religiosas. Y este emperador, que era emperador de la parte oriental del imperio, produce un documento, unas cartas, pero que tenían fuerza de ley, se llamó el Enoticón. Y lo que quiso fue reconciliar, reunificar a la religión que se había separado durante ese periodo de Calcedonia y años y décadas siguientes. Y el problema no fue fácil de resolver, es decir, después de Calcedonia ocurren muchas cosas que le hacen daño en lo político y en lo religioso al imperio y en lo administrativo. No podemos, insisto, dejar de entender que el imperio romano tenía unidad porque lograba mantener
en una sola figura el poder político y el poder religioso. Hoy no lo entendemos así, hoy no es tan claro, porque en nuestros países unas personas tienen el poder político y otras totalmente diferente el poder religioso, y uno no puede entender que alguien que tenga el poder religioso en nuestro país ejerza el poder político. De hecho, parece que fueran dos cosas que son irreconciliables, que están totalmente separadas. Pero en esta época no era así. Al contrario, lo extraño era que quien ejercía el poder político no ejerciera el poder religioso. Por eso es que los emperadores, hasta esta época en la que vamos, todavía seguían siendo las máximas autoridades en lo religioso. Lo que pasa es que van surgiendo divisiones que van restando poder en lo religioso al emperador, pero de todas maneras el concepto de unidad era fundamental para mantener el imperio. Entonces había muchas guerras religiosas internas dentro del sector oriental, principalmente del imperio. Ya sabemos que Occidente pues estaba bajo otros pueblos invasores, y es aquí, durante el reinado de este emperador que se llama Zenón, que era, insisto, emperador de la parte oriental, es aquí cuando cae el Imperio Romano de Occidente. Es el emperador que estaba gobernando en Oriente cuando cae Occidente, cuando cae Roma. Luego se entiende que en la práctica realmente no logró reunificar el imperio, pero teóricamente sí, porque no existía otro emperador en la Roma occidental, solamente quedó un emperador, que era este emperador, el emperador Zenón, que era bizantino, no era romano de Occidente, no tenía nada que ver con la ciudad de Roma, quiero decir. Entonces, esa Roma de Occidente prácticamente pues dejó de existir a partir de este punto. Entonces es con este emperador Zenón que hay una reunificación teórica del Imperio Romano, pero no en la práctica, porque en la práctica no se viene a dar sino cuando aparece Justiniano con todo lo que venía mencionando hace un momento. En lo religioso pues siguen ocurriendo cosas. Ahí estaba el monofismo, del cual ya hablamos bastante, que había sido condenado en Calcedonia, pero sigue tomando mucha fuerza en Oriente y en esos territorios hacia los que se iba extendiendo el imperio oriental. Roma, insisto, no tenía prácticamente ningún tipo de influencia religiosa. Entonces, en el 482, Zenón publica este edicto, que es el Enoticón, que era un edicto que quería que se produjera la unidad religiosa de estos grupos que habían aparecido en Alejandría, en Egipto, en Libia, en Pentápolis, todos los que mencionábamos anteriormente. Pero es una unión por decreto, y esas uniones por decreto pues no funcionan, porque son uniones impuestas, y aquí estamos hablando de temas dogmáticos, de temas religiosos, de ideologías, y la gente no une ideologías por decreto. Usted seguramente tiene una posición política, no vamos a hablar de lo religioso, vamos a hablar de lo político. Usted tiene una posición política y, digamos, tiene una orientación que lo diferencia probablemente de otro gran grupo que existe en su país que tiene una percepción política diferente. Casi siempre hay dos modelos políticos en los países. Algunos hablan de los grupos de extrema izquierda o de extrema derecha. Si quieren los ponemos en extremo, pues como para que se vea claro aquí el ejercicio. Entonces, o a usted le gusta o el uno o el otro, sin ser extremistas, pero digamos que sí lo son. Y de pronto llega el presidente de su país y por decreto dice, de aquí en adelante no tenemos ningún tipo de diferencia política. Pero eso no va a ocurrir, porque por decreto nadie va a borrar las diferencias ideológicas. Usted tiene en su mente unas creencias políticas, que eso no se va a borrar por decreto, ni nos pueden decir a través de una norma legal
que ya ahora todos somos iguales y que todos creemos en lo mismo en lo político. Bueno, lo mismo ocurre aquí en lo religioso. Entonces, el emperador Zenón intenta por decreto reunir a todos los grupos que ya habían tenido sus diferencias. Pero adicionalmente, el credo niceno, llamaremos símbolo niceno, el símbolo niceno lo establecen o lo elevan a la categoría de norma doctrinal por decreto. Entonces, es como si nuevamente, usando el ejemplo de hace un momento, el presidente de su país dijera: de aquí en adelante todo lo que nosotros creemos es este dogma, y les impone a ustedes un dogma religioso, si se quiere árabe. Pues es el ejemplo que a veces uso para que se vea más marcada la diferencia. Entonces, por decreto nos dicen: de aquí en adelante todos tenemos, como norma ya no se utiliza la Biblia, sino que vamos a utilizar el Corán. Y por Perdón, norma todos utilizamos el Corán. Es más o menos lo que se intentó en aquel momento. perdón, doctor, ¿podrían cerrar el micrófono de Alexis? Gracias. Un segundo. Listo. Entonces, por norma, nosotros, o por decreto, nosotros no podemos convertirnos a una religión ni comenzar a creer en un documento como, por ejemplo, el Corán o cualquier otro que quieran imponer. Es un poco lo que sucede aquí en esta época. El emperador impone el símbolo niceno como norma doctrinal aplicable a todo el imperio. Y también considera que todo lo que se estableció como válido en los 3 primeros concilios ecuménicos que hemos estudiado, porque es que, ¿por qué hacemos la aclaración de concilios ecuménicos? Porque hay otros concilios también que nos hemos saltado, porque digamos que sus no tiene una trascendencia tan fuerte como los que hemos mencionado, pero en medio de estos concilios habían otros concilios y otras reuniones. Entonces, esto les decimos ecuménicos porque digamos que eran como los más grandes. Y le llamamos ecuménicos porque agrupaban a todas las doctrinas, no como el catolicismo dice que se llaman ecuménicos porque participaba todo el catolicismo, no, porque participaban inicialmente en los primeros, todas las religiones, y después pues todas las religiones que fueron quedando, todas las divisiones religiosas que fueron quedando por el camino. También por decreto condenaron a Nestorio, condenaron a Eutiques, y por decreto desconocen el concilio de Calcedonia. Esto fue un poco lo que se intentó generar a través del Enoticón. En la parte inferior de su pantalla, en esta diapositiva, van a encontrar un enlace que los lleva hacia el Enoticón para quien quiera distraerse tomando café y galletitas, leyendo el Enoticón. Va a ser muy interesante. Bueno. Entonces seguimos avanzando previos al Concilio de Constantinopla del 543. Y hay acá unos concilios que no están catalogados como concilios ecuménicos. Les voy a recordar algunos otros personajes que ya habíamos analizado en programas anteriores. Entonces aparece un personaje que ustedes habían estado estudiando en algún momento, se llama Orígenes. De Orígenes habíamos dicho que él escribió la Hexapla. Recuerden la Hexapla, ¿cierto? Una versión de la Biblia que tenía 6 columnas, entre ellas el hebreo, un hebreo en caracteres griegos, la Septuaginta, unas traducciones griegas de Teodosión, de Aquila, de Sinope y de Simaco. Estas fueron las 6 columnas base de este documento, que se llamaba así, la Hexapla. Entonces vamos a hablar de este personaje de Orígenes, porque el Concilio de Constantinopla de 543 tuvo como objetivo condenar a Orígenes, precisamente. Pues, dada la importancia de este personaje, por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con su producción literaria, nos llama la atención que
que lo hayan condenado como hereje. De Orígenes podemos decir algunas cosas como las que están en esa diapositiva. Si uno no le dedica 2 diapositivas, 2 pantallas a Orígenes, sí, aunque sea eso se ganó en la historia, por haber escrito algunas cositas, una producción ahí sencilla que tuvo él. Se estima que entre unos 800 y unos 6.000 escritos corresponden a Orígenes, y eso lo pone uno a pensar un poquito a ver si hemos escrito nosotros lo suficiente, o por lo menos nos acercamos ya. De él dice que se fundó la biblioteca, la gran biblioteca de Cesarea. Hizo la Exapla, pero también escribió otro documento parecido que se llama la Tetrapla, que era un comparativo similar. También produjo otro documento que se llama la Enapla, que está orientada hacia los salmos, y toda esa lista que les dejo allí al lado izquierdo de su pantalla, corregiré la diapositiva de traducciones antes de corregir esa expresión antes de subirla, y realizó muchos estudios sobre diferentes libros o partes de la escritura, hizo comentarios sobre la epístola de los romanos, sobre los cantares, escribió en contra de otros autores. Hay un escrito muy importante de él que se llama Contra Celso, porque consideraba que Celso había escrito algunas cosas que caían en herejía. Escribe sobre hermenéutica, sobre teología general, sobre ética, sobre filosofía, pero sus escritos pues, realmente tienen una producción muy importante. No tenía sistema operativo ni tenía Word en aquella época, pero ustedes se lo imaginan si hubiese tenido Word y lo que había logrado escribir este hombre. Y comienza a utilizar algo estilístico dentro del estudio que hace de esas columnas comparativas de la escritura en la Exapla. Entonces, comienza a usar unos signos que serían utilizados más adelante por muchos otros autores. Bueno, ya se habían utilizado antes, pero digamos que lo masifica cuando en la Exapla los utiliza el asterisco cuando un pasaje de la Septuaginta estaba ausente en el texto hebreo, y utiliza el signo de división que se llama el óbelo cuando encontraba un pasaje en otras traducciones griegas, pero no en la Septuaginta. Con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, cuando se hace copia de un documento a otro, a veces no quedan exactos. Pues, si no nos quedan exactos los documentos. Ahora yo creo que después de haber hecho el ejercicio de la wiki, le queda a uno mucho más claro cómo es tan difícil generar documentos compartidos y cómo generar documentos coherentes. Entonces, a veces entre unos escritores y otros escritores se pasaban algunos, se omitían algunos versículos, algunos pasajes. Y Orígenes lo que hizo fue pues, realmente un trabajo muy imparcial desde el punto de vista de que realizó realmente fue un análisis de estas diferentes traducciones. Pero él dentro de su teología propia tenía, dicen algunos historiadores, tenía un concepto mediante el cual expresaba que Jesús fue el primogénito de toda la creación que asumió un cuerpo y un alma humana. Yo no sé si esto se siente muy enredado, muy complejo, pero hace parte de los detalles. Fíjense cómo en clases anteriores se han presentado diferencias conceptuales entre nosotros mismos, entre el mismo grupo, diferencias conceptuales en las que a veces prefieren utilizar un de que un en, solamente por mencionar algunos de las diferencias que tuvimos, y que esa expresión de o la expresión en termina siendo importante dentro de algunos de los conceptos pues, teológicos, doctrinales que estamos mencionando.
Acá Orígenes dice, Jesús fue el primogénito de toda la creación que asumió un cuerpo y un alma humana. Y esto le valió para meterse en problemas, porque no era posible que Cristo tuviese un alma humana. Para algunos eso era una herejía. En su momento pensó eso y así lo expresó. Entonces, más adelante, con el paso de los años, incluso Orígenes ya había muerto, pero se crearon algunos grupos de estudio a partir de sus enseñanzas. Entonces, uno de esos grupos fueron los isocristoi. Los isocristoi decían, todas las almas eran originalmente iguales a la de Cristo y volverían a ser iguales al final de los tiempos. Otro grupo también que tiene origen en las enseñanzas de Orígenes. Se llamaban los protocristoi. Entonces decían que Cristo era el líder de muchos hermanos, como el primer ser creado. Y esas dos frasecitas, que de pronto si uno las mira de pasada, no parece que fuesen demasiado importantes, pero que realmente marcan unas diferencias doctrinales importantes ahora y en aquella época, le valieron para que cada uno de estos dos grupos, que tenían su raíz en los estudios, los escritos de Orígenes, se acusaran mutuamente unos a otros de herejes, y su caso lo llevan hasta el emperador Justiniano. Los escritos de Orígenes se consideraron peligrosos para el imperio. Se consideraron escritos subversivos, escritos que eran demasiado riesgosos para la estabilidad del imperio. La Exapla fue considerada subversiva, un escrito peligroso, porque fíjense cómo al encontrar unas diferencias entre una y otra versión de la escritura, alguien puede comenzar a decir, bueno, pero es que este escrito o el uno es falso o el otro es falso, o tienen tantas diferencias que realmente en qué vamos a creer. Y pues en el fondo no son diferencias que pongan en riesgo las bases doctrinales del cristianismo, pero para el religioso, pues cualquier cosita que encuentra era considerada muy grave. Y a veces eran simplemente algunos símbolos, algunas letras. No, cuando ustedes revisan a profundidad el tema de la Exapla, no van a encontrar diferencias sustanciales con respecto a las escrituras que tenemos hoy en día. Pero bueno, se produjo el problema religioso. Así que Justiniano termina condenando a Orígenes y a todos sus escritos y ordena que se quemen todos los escritos de él. Así que lo que conservamos hoy en día de Orígenes son unas pocas piezas y reproducciones de otros historiadores quienes hacen referencia de él. También pues es una de las razones por las cuales no tengamos hasta la fecha una copia completa del Exapla, por lo menos no más que unos segmentos que nos permiten entender un poco el trabajo de Orígenes. A partir de esta orden de Justiniano, entonces los documentos de Orígenes también son considerados como peligrosos para el imperio, y la misma figura de Orígenes en sí lo es. Habíamos dicho entonces que Justiniano inicia un proceso de conquista del Imperio Romano. Como se había quedado él en Occidente, en Oriente, y Occidente estaba dominado por otros grupos, pues él decide esa gran empresa de reunificar el imperio. Ocurre que en este momento se produce una de las grandes enfermedades, una de las grandes pandemias del mundo, que se llamó así la plaga de Justiniano.
Hoy tenemos una más moderna que se llama la plaga del COVID-19 o la pandemia del COVID-19. En aquella época existió la pandemia que se llamó la plaga de Justiniano. Parece que fue peste bubónica, una bacteria. Lo cierto es que algunos historiadores hablan de entre 25 a 50 millones de muertos. Yo hice esta captura que tienen ustedes al lado derecho de su pantalla, la hice hace como 2 días. Habla de 7.300.000 personas en todo el mundo. La cantidad de personas que murieron por COVID-19, contando desde el 2020 hasta el 2022, hasta hace apenas unos días, se considera que murieron unos 7.300.000 personas en todo el mundo. Ahora, solo para que hagan la comparación, si nos parece que esto fue aterrador y que la pandemia de COVID es una cosa espantosa, pues fíjense que apenas en esta parte del mundo que tienen en su pantalla, que era lo que se conocía pues en ese instante, para ellos era todo el mundo, ¿cierto? En ese segmento del mundo apenas se murieron entre 25 a 50 millones de personas. O sea, realmente era asombrosa la cantidad de muertos que ocurrieron entre estas partes de Europa, de Asia y de África, por supuesto. Pero la causa de la pandemia parece que fue el mismo ejército romano, el ejército que estaba en Reconquista. Al viajar, desplazarse por los diferentes lugares, tratando de reunificar el imperio, en ese momento, pues ellos van diseminando la enfermedad por diferentes regiones. Entonces, el ejército que intentó reunificar al imperio romano realmente terminó de destrozar al imperio romano, porque las plagas, la enfermedad, la muerte, la pobreza, pues, fue extendida por el mismo ejército que se encargó de hacer del imperio romano un gran imperio. Ahora es el mismo ejército el que se encarga de diseminar una plaga que termina de agotar. Ahí estamos hablando un poco de los antecedentes de lo que fue Justiniano el Grande, y en el fondo de la pantalla una imagen de la que parece fue la ciudad de nacimiento de Justiniano, un lugar que se llama Taurecio, en Macedonia del Norte hoy en día. Entonces, en ese escenario que hemos venido mencionando es cuando Justiniano convoca el concilio de Constantinopla, que es en este estricto sentido, al ser un concilio ecuménico, entonces en ese estricto sentido se considera que es posterior a todo lo que ya habíamos visto que ocurrió en Calcedonia, las divisiones de Calcedonia, las descalificaciones mutuas, que todos se declararon herejes unos a otros. Sin embargo, el concepto de monofismo, como había sido extendido por hecho de la persecución, entonces el monofismo justamente por eso es que llega a África, porque llega escapando de todo lo que ocurrió allá en Calcedonia. Ese evento mediante el cual Justiniano intenta retomar el imperio, esto que estamos viendo acá, volver a reconquistar el imperio y tratar de ser nuevamente el emperador unificado. Pero fíjense que hay una diferencia importante acá entre este emperador, el emperador Zenón, de quien decimos que aquí es cuando cae la parte occidental del imperio, cae acá durante el emperador Zenón, y uno dice, este fue como el emperador unificado, pero teórico, porque realmente no dominaban sobre Occidente, pero era el único emperador romano que existía en esta época, pero fue como teórico, mientras que acá, con Justiniano I sí realmente se produce una especie de reunificación del imperio, porque él invade, o más bien intenta recuperar los territorios que pertenecían al imperio romano de Occidente y la Roma que también había caído. Entonces,
Por eso hablamos del concepto del recuperatio imperii, que es justamente, se le adjudica a Justiniano por el hecho de haber intentado recuperar todos esos territorios que hacían parte de la región occidental. De Justiniano se dice también que compiló un documento extensísimo que se llama el Corpus Juris Civilis, que hasta hoy en día se considera como la base del derecho civil. Digamos que ocurrió durante su gobierno, él no era un jurista tampoco, pero ocurrió durante su reinado. Y tienen allí la imagen del general Belisario, que realmente fue quien desarrolló las campañas para recuperar la parte occidental del imperio. Se habrán dado cuenta ustedes de cómo cambian un poco las imágenes de los personajes, quiero decir, la forma gráfica de representar a estos personajes. Miren la imagen de Justiniano, miren la imagen inferior del general Belisario. Es un estilo artístico totalmente diferente a lo que hemos visto en presentaciones anteriores. Pero es que justamente porque las representaciones tipo medieval que hemos visto en videos anteriores fueron hechas en la media o alta Edad Media y en Occidente. Por eso tienen ese estilo tan particular, ese estilo de arte tan particular. Pero acá, observen ustedes que este es un arte desarrollado en el oriente del imperio. Por eso tienen estas características muy particulares, un estilo artístico totalmente diferente. Digamos que este estilo artístico se venía desarrollando en vivo y es probablemente un poco más acertado a la representación real de la figura de estos personajes. Mientras que lo que vemos que nos muestra el catolicismo romano hoy en día como representaciones de los personajes que ellos intentan elevar a la categoría de papas, a la categoría de personajes ilustres de esos momentos, pues casi siempre son obras imaginarias, creadas mucho tiempo después incluso de que los personajes o hubiesen muerto o simplemente no existieron, pero los hicieron existir a partir de una representación pictórica. Entonces, por eso encuentran ustedes esa diferencia entre los dos estilos artísticos. De Justiniano también podemos decir que reconstruyó Santa Sofía. Santa Sofía, la gran iglesia católica, ortodoxa de Oriente, en lo que era Constantinopla, pero que fue atacada varias veces, entonces Justiniano la reconstruye. Santa Sofía, como les he mencionado en muchas otras ocasiones, tiene una historia tan particular y es que después de ser invadida Constantinopla por los árabes, entonces la convierten en mezquita, después la convierten en museo y apenas el año pasado la vuelven a reabrir como mezquita. Y los católicos están ahí, todavía no se han sacado esa espinita, la tienen ahí todavía porque no tenían por qué convertirles a su Santa Sofía en mezquita. En algún momento de la historia ellos van a resolver ese problema. Pero bueno, vamos acá con la reconstrucción de Santa Sofía. Y también Justiniano promulga por ley, primero, la doctrina de la Trinidad y la Encarnación, el credo niceno como el único símbolo del catolicismo, entendido como el catolicismo ortodoxo, no el catolicismo romano, porque ya sabemos pues que prácticamente esa iglesia católica romana no existía, y entendemos también que Justiniano
controlaba la parte oriental del imperio, ahora retoma la parte occidental, de manera que lo que primaba era el catolicismo ortodoxo, no el catolicismo romano. El catolicismo ortodoxo en esta época prácticamente domina todo el imperio católico. O sea que el catolicismo romano, de verdad que ni por ahí, o sea, no tenían ni por qué aparecerse. Es absurdo pretender que el catolicismo romano en este momento tenía algún tipo de poder religioso real. Sin embargo, recuerden que Justiniano retoma parte de los concilios anteriores, reconoce el credo niceno y no todos, pero varios de los cánones de los concilios anteriores también son elevados con fuerza de ley. Y decimos que persigue al cristianismo en el sentido de que el cristianismo como tal, a lo que nosotros hoy en día reconocemos como cristianismo, el cristianismo bíblico era una herejía, considerado así por el catolicismo ortodoxo y por el catolicismo romano. Cristianismo que usted y yo profesamos hoy era considerado una herejía y era digno de persecución por parte tanto de Justiniano como de todos los religiosos que tenían poder en aquella época. Porque ya el cristianismo en esta época comenzaba a hablar de otros conceptos, comenzaba a tener sus bases fundamentales, como por ejemplo el concepto de la Trinidad entendida como la comprendemos un poco hoy y no con tanto sofisma y con tanta distracción como le han querido dar vuelta alrededor de los últimos concilios. Y no entender a un emperador como Dios, pues era una afrenta en contra del emperador y en contra del imperio, de manera que el cristianismo como tal va teniendo algunas dificultades en ese sentido. Y aparecen unos personajes, además, que tenían, al parecer, un origen nestoriano, es decir, fundamentaban parte de sus creencias en el nestorianismo. Son ellos Teodoro de Mompuestia, Teodoreto de Ciro y también Ibas de Edesa. Cada uno de ellos tres tenía una interpretación particular de algunos de los conceptos teológicos que para ese momento, si no se reconocían como, más bien, si se reconocían estos conceptos de los que hablaban ellos, era también atentar contra la estabilidad del imperio. Por lo mismo que hemos venido insistiendo que es indisoluble el matrimonio existente entre religión y política. Entonces, Teodoro de Mompuestia critica el alegorismo de la escuela de Alejandría, ya ustedes la conocen, ya lo hemos estudiado ampliamente en las clases anteriores. La humanidad de Cristo no desprovista de alma racional, dos naturalezas de Cristo inmezcladas, dos naturalezas de Cristo no mezcladas, promueve el ascetismo y esto no le gustaba definitivamente al imperio, ni le gustaba a los religiosos de la época, ni le gusta a los religiosos de hoy. ¿Cómo así que hay que vivir como si fuéramos pobres? Es decir, no que no se viviera bien, sino que no se viviera con los lujos que estaba exhibiendo la religión en ese instante. Y esto iba en contra del mismo emperador, porque ¿cómo van a proponer que el emperador viva de una manera más austera? El emperador era emperador y era representante religioso, y los demás representantes religiosos tenían pleno derecho de vivir como reyes. Ellos consideran que debía vivir un rey. Entonces esto no cae bien dentro de la clase religiosa. También dice Teodoro de Mompuestia que el pecado original causa muerte y que el hombre se inclina hacia el mal. Y esto no gusta en el catolicismo. Luego cada uno de ustedes hace su análisis. No quise esta semana hacer un concilio Telegram para evitar la aparición de los cuchillos
Entonces, más bien les dejo lo que cada uno de ellos pensaba en su momento, lo que exponía, ustedes lo analizan y dicen, sí, me parece que está bien o no me gusta lo que decía Teodoro de Mompuestia, Teodoreto de Ciro. Entonces se va en contra de ese documento que recuerdan ustedes, se llamó los 12 anatemas de Cirilo contra Nestorio. Recuerdan allá en el concilio, entonces él llega con sus 12 anatemas. Anatemas son maldiciones, ¿no? Las 12 maldiciones de Cirilo contra Nestorio. Y él dice que no, que cómo se les ocurre atacar a San Nestorio. Y más bien ataca las decisiones del concilio de Éfeso. Hay un concepto acá que aparece con Teodoreto de Ciro que es María entendida como antropotokos, es decir, humana, no diosa, no divina, madre de Cristo, Cristo Dios, pero ella en sí misma antropotokos. En contraste con la declaración del Theotokos, es decir, madre de Dios. Evidentemente esto tampoco gustó al catolicismo ni ortodoxo ni al catolicismo de Occidente. Y aparece Ibas de Edesa, otro predicador que además se atreve a traducir al siriaco los escritos de Teodoro de Mompuestia, hace unos comentarios sobre el libro de Proverbios, hace un documento que se llama Controversia con un herético, en la que defiende sus creencias sobre lo que él considera que la naturaleza de Cristo. Esa naturaleza de Cristo que nos ha causado tantas complicaciones, tantos debates en tantos concilios anteriores y presentes, pero esos tres predicadores y además escritores, pues, eran muy peligrosos. Esas ideas iban en contra de la religión, en contra del Estado. Entonces, Justiniano I decide promulgar este documento que se llama así el Edicto de los 3 capítulos, mediante el cual condenan a estos 3 predicadores, 3 religiosos de la época. En Constantinopla II también vienen unas condenas, unas anatemas, condenas. Pues aquí, avalado por Justiniano, por supuesto, los resultados del concilio de Constantinopla II, condena nuevamente al monofilismo, al nestorianismo, ratifica la condena por herejía contra Orígenes. Ya vieron ustedes lo que hizo Orígenes, el de la Exapla, todo lo que mencionamos, pero lo consideran también en el 11º anatema de Constantinopla II, dicen que es hereje. Recuerden que anatema es maldición, entonces queda maldito por herejía. Y realizan finalmente en este concilio de Constantinopla un listado de 14 maldiciones o 14 anatemas, entre ellas contra las enseñanzas que estaban contenidas en los 3 capítulos. Ahora sí entienden ustedes cuáles son los 3 capítulos, se refieren a estos autores, a Teodoro de Mompuestia, a Teodoreto de Ciro y a Ibas de Edesa. Ustedes también se les considera que tienen maldición por haber escrito y dicho lo que escribieron y les traje solamente algunos de esos anatemas. No vale la pena leer eso, pero digamos que estos porque tienen una incidencia hoy en día en lo político y en lo religioso. El anatema 2. Si alguno no confiesa que hay 2 nacimientos de Dios Verbo, uno del Padre, antes de los siglos, sin tiempo e incorporalmente, otro en los últimos días, cuando él mismo bajó de los cielos y se encarnó de la santa, gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María y nació de ella, ese tal sea anatema, ese tal sea maldito. A ver si le dedican ustedes una media hora, un día de estos, cuando estén estudiando, para intentar comprender aquel jeroglífico que nos están presentando, porque son tantos los conceptos que van sumándose con el paso de las décadas, con el paso de los siglos, que cada palabra se vuelve importante porque como que cada palabra, cada sílaba, cada acento, cada expresión, cada giro idiomático se convierte en relevante en el momento de producir un fundamento doctrinal como este. Si alguno no confiesa que hay 2 nacimientos de Dios Verbo, uno del Padre antes de los siglos, sin tiempo e incorporalmente, y otro en los últimos días, cuando él mismo bajó de los cielos, se encarnó de la Santa Gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María, y nació de ella,
ese tal sea maldito. Aquí tenemos una de las conclusiones de ese concilio. Tenemos otro: si alguno no confiesa que la carne estaba unida sustancialmente a Dios y el verbo era animado por un alma racional e intelectual, ese sea maldito. Pues vienen repartiendo maldiciones por todo lado, les insisto, a veces por cosas que son trascendentales para las religiones, o simplemente pues que se convierten en expresiones que están llenas de estos conceptos idiomáticos. El anatema 6, la maldición 6. Si alguno llama a la Santa Gloriosa Siempre Virgen María, Madre de Dios, en sentido figurado y no en sentido propio, o por relación, como si hubiera nacido un puro hombre y no se hubiera encarnado de ella el Dios Verbo, sino que se refiera, según ellos, al nacimiento del hombre, a Dios Verbo por habitar con el hombre nacido, y calumnia al Santo Concilio de Calcedonia, como si en este impío sentido inventado por Teodoro hubiera llamado a la Virgen María Madre de Dios, o la llama madre de un hombre o madre de Cristo, como si Cristo no fuera Dios, pero no la confiesa propiamente, y según verdad madre de Dios, porque Dios Verbo nacido del Padre antes de los siglos se encarnó de ella en los últimos días, y así la confesó piadosamente Madre de Dios, el Santo Concilio de Calcedonia, el tal sea maldito. Ahora que se aprenda eso, se aprenden otras cosas ahí. Bueno, ya vamos a terminar con los anatemas. Esto es aburridísimo, pero como por mencionarlos. Si alguno no maldice a Arrio, a Eunomio, Macedonio, Apolinar, Nestorio, Eutiques, Orígenes, con todos sus escritos impíos, ese tal sea maldito. Pues es que es tan difícil encontrar hoy documentos de ellos, ¿no? Fuerza de norma de un concilio, eran considerados herejes, y con todos sus escritos tenían que ser perseguidos. Entonces, por fin llegamos al concilio de Constantinopla III. Aquí no nos vamos a demorar demasiado. Es considerado también como el concilio trulano. Tengan en cuenta una cosa: depende del autor, van a encontrar como que este es el concilio trulano I, porque hay un concilio que vamos a llamar concilio trulano II. Es por el lugar en donde se hizo, por el origen. Pero para otros autores este es llamado el concilio de Constantinopla III, y otro que viene más adelante es considerado el concilio trulano I. Yo les voy a hacer la diferencia en la siguiente clase y trataré de insistir en eso para que no se confundan, pero nosotros, por la secuencia que estamos siguiendo, le llamaremos a este el concilio de Constantinopla III, entendido como un concilio ecuménico, es decir, de todos esos grupos religiosos que existían en aquella época, ya predominantemente de composición romana oriental o romana occidental. Aquí ya no hay tanta representación, pues no hay representación de otras religiones como sí existió en los primeros concilios, sobre todo en los concilios que convocó el emperador Constantino. Aquí no, aquí ya estamos hablando de que sí hay son básicamente reuniones del catolicismo, pero el catolicismo en sus diferentes expresiones, tanto de Oriente como de Occidente, teniendo prioridad lo de Oriente, porque lo de Occidente estaba bien caído ese tema en lo político, y eso no tenía ninguna fuerza pues realmente en lo religioso. Y acá el personaje es Constantino IV, el que tienen a la derecha de su pantalla, no confundirlo con Justiniano. Observen la imagen allá a la derecha de su pantalla, se parece bastante, permítanme les ubico el anterior. Déjenme, pasamos por todas estas maldiciones y llegamos acá. Listo, aquí está Justiniano. Entonces, les insistí hace un rato, la forma en la que ellos elaboraban sus piezas artísticas, pues hace que todos ellos también se parezcan, así como cuando uno mira las obras de las expresiones artísticas de los pintores propios de la Edad Media allá en Occidente, se parecen mucho. Entonces acá también en Oriente se parecen mucho. Entonces este es diferente, este no es Justiniano, el que está aquí en su pantalla es Constantino IV, estamos ubicados entre el 688 y el 685. Este concilio ecuménico fue en el 680 y 681, es decir, ya han pasado unos años con respecto al concilio anterior. Y acá ya el califato de Omeya, del cual hablamos en alguna clase anterior, hicimos una amplia exposición del califato de Omeya, hablamos por supuesto del surgimiento
de la religión de los árabes y de cómo surge pues todo la importancia del califato de Omeya y cómo llega a España. Ya recuerdan ustedes también esa parte, pero ubiquémonos ahora acá. Estamos en Oriente y aparece el califato de Omeya y aparece una amenaza sobre Constantinopla. Entonces, el califato de Omeya logra hacer asedios sobre la ciudad de Constantinopla durante 4 años. Aparecen unos científicos importantes aquí también, en esta fecha, que inventan algo que se llamó el fuego griego. Y le llaman fuego griego porque parece que su origen era allá de la cultura griega, lo traen hasta acá, hasta esta parte del Imperio Romano, y como que lo mejoran. Era algo a lo que le tenían mucho miedo los árabes, porque para un árabe morir bajo fuego era una de las peores muertes, pero resulta que el fuego griego no se apagaba con agua, al contrario, le ponían agua y más se expandía. Y una de las características de esta arma, que fue un arma muy revolucionaria por parte de Constantino IV, el uso de ella en contra del califato de Omeya en este evento que llamamos el sitio de Constantinopla, es que el fuego podía mantenerse incluso debajo del mar y lograba quemar las naves. Entonces le tenían mucho miedo los árabes a esta arma y bueno, logran resolver el problema del asedio que sufrieron durante 4 años. Entonces, en este escenario histórico y político es que se desarrolla el Concilio Ecuménico de Constantinopla III, donde nuevamente ahora se reafirman las doctrinas del Concilio de Calcedonia. Esto parece una veleta. Un día unos son santos, al otro día otros son santos. Un día los que unos eran condenados como herejes, al otro día entonces son santos y los que eran santos ahora son condenados como herejes. La religión va marchando al ritmo de la política. Los monofistas estaban, por supuesto, fuera del imperio, de manera que dentro del imperio, pues era fácilmente reafirmable la doctrina de Calcedonia. Y había un motivo religioso, la herejía del monotelismo. Monotelismo, que admitía en Cristo una sola voluntad. Seguimos aquí con los trabalenguas que nos gustan tanto para declarar nuestras doctrinas también. No crean que esto era solamente allá de Constantinopla y de Calcedonia. Hoy en día nosotros en nuestras congregaciones también hacemos unas declaraciones así medio enredadas. Entonces, herejía del monotelismo, admitía en Cristo una sola voluntad y una sola operación o principio de operación, a saber, la divina. Una sola voluntad. Y aquí ya estamos hablando entonces también de operaciones. El resultado de la voluntad. Bien. También había una doctrina sucesora del monofismo que solo admite en el hombre Dios una sola naturaleza. Hombre, Dios, una sola naturaleza, el Logos. Entonces ya estamos entrando con palabras un poco más conocidas ya por nosotros. Y lo que se buscaba al fin y al cabo, en medio de todo esto, era encontrar fórmulas de unificación. O sea, analicemos qué es lo que nos diferencia una letra, nos diferencia una palabra, nos diferencia qué es lo que nos hace condenarnos unos a otros como herejes. Busquemos un punto medio, un punto que nos ayude a todos, y lo que hacemos es intentar encontrar la unidad religiosa y por supuesto encontrar la unidad política a partir de ponernos todos de acuerdo con estos conceptos religiosos. En ese sentido, pues comienzan a desarrollarse los concilios desde aquí en adelante, excepto los que les mencionaré cuando hayamos finalizado. Claro que tenemos que insistir en esta expresión que les dejo aquí en la parte superior de esta imagen. Insistiendo en que
estos sistemas políticos eran sistemas religiosos, pero eran sistemas políticos teocráticos. Y hemos insistido también que la unidad política depende de la unidad religiosa, por eso tanto concilio, tanto énfasis en las declaraciones doctrinales. Un patriarca de Constantinopla por esta época, que se llamó Sergio, entonces propuso un punto de acercamiento. Se llamó la monoergia. Monoergia. Y es un punto intermedio en donde entendemos que en Jesús se dan dos naturalezas inconfusas, pero un solo tipo de operaciones. Dos naturalezas inconfusas. Y esa frase le gustó a la gente. Sí, parece que nos va bien, dos naturalezas, la humana y la divina, están presentes en Cristo. Las dos están presentes, no se confunden. Y las dos no se confunden, pero producen un solo tipo de operaciones, la nueva expresión de estos concilios de Constantinopla. Entonces, a eso se le llama la monoergia. Y más adelante, entonces, le atribuyen a Jesús una única voluntad. Y esto era importante, el concepto de la única voluntad, porque si hay dos naturalezas y las dos están inconfusas, o sea, la humana y la divina, entonces, ¿cuál es la voluntad que prima en Jesús estando acá en la tierra? ¿La voluntad humana? La voluntad humana de Jesús estaría movida por su voluntad divina, de tal modo que la voluntad humana sería totalmente pasiva sin producir un querer humano. Otra fórmula ahí como intermedia, intentar comprender a Jesús. Repito, en Jesús hay dos naturalezas, la humana y la divina, inconfusas. Están las dos ahí presentes, pero no se están confundiendo, mezclando, si se quiere, la una con la otra. Pero producen un solo tipo de operaciones, eso es lo que llaman monoergia. Sí, pero en Cristo hay en Cristo hay dos naturalezas que están inconfusas. Entonces, la voluntad al fin, ¿quién la mueve? ¿El Jesús divino o el Jesús humano? Y ahí viene nuevamente el otro concepto. Aquí estamos hablando de este monotelismo, intentando explicar también cuál es la voluntad que prima en Cristo. Entonces algunos dirán que no, porque él era humano, entonces primaba la voluntad humana, y otros dirán que no, pues que había una voluntad que era divina y la voluntad divina prima sobre la humana, y ahí tienen, si quieren, para que hagamos otra clase en la que podamos venir bien armados con muchos cuchillitos para tratar de resolver este tema que nos causará dificultad, por supuesto. Entonces esta gente dice, no, pero ¿cómo así? Si es que nosotros éramos santos y ahora no somos santos, ahora somos herejes. Y los otros que eran herejes ahora pasan a ser santos. Entonces aquí en Constantinopla III otra vez se vuelven a excomulgar. Los católicos romanos con los católicos bizantinos, entonces se excomulgan mutuamente y dicen los católicos romanos, y realmente no hay evidencia de esto, pero dice la historia del catolicismo romano que es aquí en Constantinopla III donde se reconoce la supremacía del trono religioso romano. Muy alejado de la realidad, porque es que Roma ni siquiera tenía autonomía. Fíjense que acá todavía esta parte del mundo tenía mucha influencia de la parte oriental del imperio. Pero bueno, es la historia que cuentan y vamos a decirles que sí, porque eso no ni quita ni pone real. Ahora, ese concilio de Constantinopla III se da sobre el 680 y Constantinopla IV aparece hasta en el 869. Casi 200 años después. Y se ponen a pensar, ¿cómo así? O sea,
estos que se andaban matando y declarándose herejes unos a otros y diciendo que lo que ellos enseñaban sí era lo correcto y lo de los otros no, se quedaron 200 años quietos, aceptando que. Entonces, realmente lo que nos vamos a dar cuenta es que en este periodo, de entre el 680 y el 869, que aparece el Concilio IV de Constantinopla, que son más o menos 200 años, sí existieron concilios, muchas reuniones, muchos concilios. Pero la religión romana, ni católica, ni la bizantina, les interesa que esto se conozca mucho por el tipo de historias que ocurren ahí durante esos 200 años. Entonces, solamente terminan por reconocer el del 680 y el del 869. La próxima clase veremos qué pasa durante esos 200 años en los que aparentemente no existieron concilios. ¿Preguntas? Sí, yo tengo una. Bueno, de hecho creo que son dos en uno. Primero una precisión. En Calcedonia sí se reconocía a Jesús como 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? O sea, es correcto así. Sí, depende. O- Sí, sí, como resultado de Calcedonia, sí. ok, y en Calcedonia también se reconoce el monofisismo, ¿no? O sea, creo que voy siguiendo bien la idea. Sí, lo que pasa es que acá, como tú ves, vienen apareciendo unas diferencias. Con el mismo nombre, aparecen unas diferencias conceptuales. Tienen que tener, recuerdan que en la semana anterior les dejé un cuadro como de resumen de las principales definiciones que se manejaban en Calcedonia. ¿Qué les voy a sugerir? Que cuando vayan a estudiar este tema de hoy, miren las definiciones que estamos manejando, porque a pesar de que tienen los mismos nombres para una definición, hay ciertas palabras que cambian entre uno y otro concepto. En teoría son lo mismo, pero les venía diciendo, a veces cambian unos detallitos, unas palabras dentro de la definición general, con el fin de ajustarla y tratar de hacer precisión en lo que ellos consideraban que era más adecuado, pues, para ese momento histórico. Y como esto depende mucho del momento de cada emperador, de las dificultades que fuera surgiendo en el imperio. Aquí estamos tratando nuevamente de reunificar el imperio. O sea, con Justiniano lo que intentamos es otra vez reunificar. Y si estamos reunificando en lo político, hay que tratar de reunificar en lo religioso. Por eso, fíjense, tantos esfuerzos que se producen en lo religioso por tratar de unificar la religión en una sola nuevamente. Y lo que se busca es un poco eso, Hansel, tratar de que se lograra una unidad de conceptos para tratar de unificar no solo en lo político, sino en lo religioso. Sí, es que hago la pregunta porque en algún momento me da la impresión de que, o sea, entiendo el monofisismo, que era importante para el imperio por el tema de los emperadores y que se concentrara el poder en una sola persona, o sea, que la religión apoyara la concentración de poder en una sola persona. Pero en algún momento de los concilios me da la impresión de que se apoya, creo que de hecho fue en el que vimos ahorita de Justiniano, en donde apoya a la doctrina de Trinidad. Y entonces ahí es donde Ok, me ya. Ah, pregunto, no, excelente, excelente, excelente. sí, o sea, si apoya la doctrina de la Trinidad, pues de acuerdo a lo que hemos visto, me parece que aquí es como darse un balazo en el pie, ¿no? Porque es como aceptar que se Sí, puede pero, el poder. ok, ok. Tengo que hacer esa precisión. No, es que no son contrarios. Para ellos no son contrarios. La doctrina de la Trinidad, no en el sentido estricto como lo entendería alguien que diga hay un Padre, hay un Hijo, hay un Espíritu Santo, tres personas diferentes. No, es que acá todo es uno. Realmente ahí es una unicidad. Es el mismo Padre que se expresa en diferentes momentos con diferentes nombres, o más bien el mismo Dios, entendido antes de Cristo como Padre, durante la etapa de Cristo en la tierra como Hijo,
y posteriormente como Espíritu Santo, pero es el mismo, no hay diferentes personas allí, sino que hay una unicidad realmente en ese mismo Dios que recibe nombres diferentes. Es acá realmente, y quise remarcarlo, porque el concepto de Trinidad comienza a desarrollarse en este punto. Comienza a desarrollarse aquí en Constantinopla, entre Constantinopla 2 y 3 comienza a desarrollarse el concepto de la Trinidad, pero inicialmente no era entendida como que tres personas, sino como un solo Dios que tiene tres expresiones diferentes. Ya luego sí vamos a ver cómo ese concepto de Trinidad evoluciona y es más parecido a lo que nosotros entendemos a partir del estudio que hacemos de la Biblia hoy en día. Pero en ese momento para ellos era importante. ¿Por qué era importante el concepto de la Trinidad allí y mantener los ángeles unidos y para todos mantenerlos unidos en una sola persona? Porque es que era todo el poder concentrado en un solo Dios único, que se expresa como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero que todo el poder está concentrado en una sola unidad. Eso no atenta contra el imperio ni atenta contra el emperador. Al contrario, lo llena de poderes, porque realmente es un solo Dios que ejerce toda completa autoridad en tres diferentes formas. Ok, ok. Y nada más una observación. En una de las diapositivas donde aparece el emoticón, hay dos referencias o dos citas al pie de página, pero la que dice número 1 no tiene correspondiente en la diapositiva como tal. O sea, aparece abajo 1 y una nota, pero arriba no tiene el número 1. Entonces no conecta. Hay una que me parece que puse solamente un numerito abajo, pero que hacía referencia a los dos conceptos. No sé si es porque la misma referencia bibliográfica es para las dos expresiones, pero yo la reviso y, y se las corrijo antes de enviar. Si es que es así o hago la aclaración. Muy bien, gracias. Vale, a ti, Hans, gracias por el detalle. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, examen de mañana. De mañana lo dejaré. Reviso las diapositivas y les subo el material y examen normal. El último estuvo muy sencillo realmente. Fue tipo regalo, así que no hay tanto inconveniente con eso. Este también va a estar así muy sencillo. Yolanda, estás aquí junto a mi pantalla. Despídenos, por favor. Sí, amén. Buenas noches. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta noche, Señor, por esta palabra, Padre. Te pedimos que tú, Señor, abras nuestro entendimiento, Padre, que abras nuestro corazón para poder entender aún más, Señor, el verdadero propósito que tú tienes